El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. El libro de los Salmos. Al músico principal, Salmo de Asaf. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu valentía delante de Efraín y de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, haznos tornar y haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo humearás tú contra la oración de tu pueblo? Dísteles a comer pan de lágrimas, y dísteles a beber lágrimas en gran abundancia. Pusístenos por contienda a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, haznos tornar y haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las gentes y plantástela, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y sus sarmientos como cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta la mar, y hasta el río sus mugrones. ¿Por qué aportillaste sus vallados, y la vendimian todos los que pasan por el camino? Estropeóla el puerco montés, y pacióla la bestia del campo. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo, y considera y visita esta viña. Y la planta que plantó tu diestra, y el renuevo que para ti corroboraste, quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti corroboraste. Así no nos volveremos de ti. Vida nos darás, e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, haznos tornar, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. En lo profundo clamo a ti, escúchame clemente. Tu corazón inclina a mí, y muéstrate indulgente, porque si empiezas a mirar mis culpas todas e impiedad, ¿cómo he de responderte? Delante de tu santidad es mala nuestra vida, y nuestra culpabilidad aumenta cada día. Si muchas nuestras faltas son, mayor es su potencia. Si graves nuestras culpas son, más grande es su clemencia. Él
oh Dios de los ejércitos, haznos tornar y haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Salmos 80, versículo 7. El Salmo 80 es una oración por la restauración del pueblo de Israel. Esto es lo que hemos oído en la lectura con que hemos dado inicio hace unos minutos, y la alabanza que le seguía, en parte de su letra, declaraba lo siguiente: delante de tu santidad es mala nuestra vida, y nuestra culpabilidad aumenta cada día. Si muchas nuestras faltas son, mayor es su potencia, la de Dios. Si graves nuestras culpas son, más grande es su clemencia. Él, como buen pastor y rey, rescatará a su humilde grey de todos sus pecados. La historia de Israel, narrada en el Antiguo Testamento, muestra un ciclo permanente de desobediencia, rebelión, arrepentimiento y clamor por restauración, para luego recaer en la desobediencia, rebelión, arrepentimiento y clamor nuevamente. El Salmo 80 exhibe la miseria y la completa incapacidad de las ovejas perdidas y descarriadas del reino de Israel. En términos históricos, asediados, destruidos y llevados a cautividad, en este caso al reino de Asiria. Pero el conocimiento de la historia debiera conducirnos a mirarnos en el espejo de nuestros días presentes, de nuestras propias rebeldías y cautividades como miembros de la Iglesia de Cristo. Los invitamos entonces a meditar en los próximos minutos en el comentario bíblico de la primera parte del Salmo 80, entre los versículos 1 al 7, junto al pastor Tony Ochoa. Confiamos en que será de mucha edificación para su vida y los dejamos invitados desde ya a la segunda parte de este estudio, en nuestra próxima edición. Que Cristo, nuestro Señor, les bendiga en gran manera. Estar alejados de Dios cuando somos sus hijos siempre ha traído mucho dolor a nuestra vida. Esto lo sabemos muy bien aquellos que después de un largo tiempo de estar apartados de Él y al ver las desastrosas consecuencias de la falta de santidad en nuestras vidas, pedimos lo que hoy vamos a ver que pide el salmista: ser restaurados. ¿Cuándo nos apartamos? Pues nos apartamos cuando la Iglesia como congregación, como le pasó al pueblo de Israel en tantas ocasiones, o cada uno de nosotros individualmente, tomamos la decisión equivocada de no seguir al pastor de Israel y preferimos el camino contrario de conformarnos a lo que dice y hace el mundo. Esa resistencia a la voluntad de Dios, expresada objetivamente en su palabra, no subjetivamente en mis opiniones, esa resistencia a la voluntad de Dios provoca que la Iglesia como congregación o nosotros individualmente estemos más influenciados por el mundo que lo que el mundo está por la Iglesia. Y lo que es peor, no solo es que estamos más influenciados por el mundo que por la palabra, sino que en ocasiones nos importa muy poco la influencia que el mundo ejerce sobre nosotros y hasta a veces la defendemos. Es lo que pasa actualmente con tantos temas que nunca jamás en la Iglesia se habían asumido como comportamientos aceptables porque la palabra de Dios siempre, en esa palabra siempre han aparecido como pecado. Son comportamientos que ni en el mundo hasta hace poco se consideraban como comportamientos sanos, pero que ahora, como la corriente de este siglo los ha adoptado como bandera del progresismo, la Iglesia, para no sentirse perseguida y poder vivir sin ser molestada, los asume como propios del Evangelio cuando ni en las Escrituras vienen ni se extraen de ellas. Me estoy refiriendo a estos comportamientos pecaminosos. Cuando la Iglesia o cada uno de nosotros hemos adoptado esta postura cobarde de no defender la verdad, cuando la Iglesia o cada uno de nosotros hemos empezado a notar las consecuencias de la desobediencia en nuestra vida, cuando la Iglesia o cada uno de nosotros hemos llegado hasta allí a donde queríamos llegar por nuestros propios caminos, cuando la Iglesia o cada uno de nosotros descubrimos, y bendito descubrimiento para aquellos que lo ven, digo que cuando descubrimos que el Señor ha dejado de pastorearnos con su consejo por habernos mantenido firmes en nuestra propia opinión,
Muchos decimos lo que vamos a ver que dice el primer versículo del Salmo 80. Oh pastor de Israel, escucha. Bien, es difícil averiguar por el contexto o por el texto cuál fue la situación histórica que dio lugar a la composición del Salmo, que hoy vamos a ver, pero es probable que el salmista se refiera a la situación sufrida por las 10 tribus del norte cuando fueron desterrados por los asirios, observada desde el punto de vista de alguien del reino del sur y antes de la cautividad de Babilonia del reino del sur. Reino del norte, Israel, reino del sur, Judá. Observada por alguien del reino del sur y que estaba viendo lo que estaba ocurriendo con sus hermanos del norte, ¿no? Haciendo un pequeño apunte histórico, hubo un momento en el que el pueblo del norte, Israel, las tribus del norte se desgajaron del resto de las otras 2 tribus porque el descendiente de Salomón, Roboam, el hijo de Salomón, el reino estaba un poco, vamos a decir, enfadado y disgustado por la política de impuestos. Salomón había pedido muchos impuestos y no trataba muy bien al pueblo, había muchos gastos, no solo del templo, sino de palacios, la corte, etc. Y cuando murió Salomón y le sucedió su hijo Roboam, pues los habitantes quisieron hablar con él y él les escuchó y le dijeron que les bajara los impuestos, ¿no? Él dijo que le dejaran 3 días para pensárselo y consultó con los ancianos que habían aconsejado a su padre, a Salomón. Y estos ancianos le dijeron que tenía que bajar los impuestos. Lo estoy diciendo muy por encima, ¿no? Y él no les hizo caso y fue a consultar con los jóvenes y ellos le dijeron que no, que mantuviese los impuestos. Es más, que si su padre les había azotado con cuerdas, pues que él lo hiciera con escorpiones, ¿no? Así que, reunido el pueblo, les dijo que no lo iba a hacer. Entonces vino desde Egipto alguien que había huido en tiempos de Salomón, Jeroboam, y alrededor de Jeroboam se estableció el norte, se separaron las 10 tribus, de las 12 se separaron 10, que es lo que se entiende por el reino del norte, ¿no? El pueblo del norte, pues, Israel, eran las tribus desgajadas que después de la muerte de Salomón siguieron a Jeroboam, este líder que se hizo rey de las tribus del norte, y que no se unieron a Roboam, que era el rey legítimo descendiente de Salomón. Desde entonces Israel, los del norte, quedaron escindidos de Judá, los del sur, y su rey Jeroboam, el rey de los del norte, desvió al pueblo haciendo 2 becerros de oro para que ellos no fuesen a adorar a Jerusalén. Jerusalén quedaba en el reino del sur, en Judá. Entonces, claro, al dividirse y tener que ir a adorar al templo, pues Jeroboam no quería que estos fueran hasta Jerusalén. ¿Para qué? Pues para que no se contagiaran del rey del Señor y llegaran incluso a matar a su rey, ¿no? A Jeroboam. Entonces les impidió ir a Jerusalén a adorar y entonces pues empezaron a contaminar pues con ídolos, etc., ¿no? Así que es probable que el salmista se lamente en este salmo y es probable que él sea un sacerdote levita de Judá, ¿no? De los del sur, de los que no se separaron de la monarquía hebrea original. Y se lamenta porque observa la desgracia de sus hermanos del norte, pero no les mira con la rivalidad y el desprecio habitual que entre ellos había desde la separación de los reinos y que en tiempos de Jesús se sigue viendo con los samaritanos, ¿no? Sino con compasión y con misericordia y con deseos de unidad bajo el Dios verdadero del que se habían separado. Si es así, este salmo nos enseña el testimonio de un miembro de un cuerpo que está muy dolorido. Y está muy dolorido porque ve que otro miembro de ese mismo cuerpo ha sido desgajado y le ve sufrir. Tremenda enseñanza que ya hay, y aun antes de empezar a leer este salmo, nos deja a alguien que está muy afectado porque ve que parte del cuerpo se ha separado y que eso le ha llevado a este pueblo, a los del norte, a la esclavitud y al exilio. Por eso levanta una oración de lamento a Dios pidiendo por la restauración del perdido. Salmo 80, versículos del 1 al 19. Muy bien, antes de leerlos diré que este salmo lo he dividido en 3 estrofas que terminan con un estribillo igual o muy parecido cada una de ellas, ¿de acuerdo? La primera estrofa son los 3 primeros versículos, la segunda estrofa son los versículos del 4 al 7 y la tercera estrofa los versículos del 8 hasta el final. Pero como os digo, cada una de estas estrofas termina con el mismo o muy parecido estribillo. Y vamos a leerlo. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece.
Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Estribillo: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Yahvé, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. El estribillo: oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, a esta vid de Egipto. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? Aportillar es romper una muralla o un vallado para poder entrar por esa abertura, ¿de acuerdo? Versículo 13. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. El estribillo: oh Yahvé, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Una dura lección y una gran esperanza, Salmos 80. Bien, como vemos en los tres estribillos, poder ser restaurados, poder ser salvados, es algo que solo nos lo puede dar el Señor. Solo es posible gracias a la misericordia de Dios. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nosotros, al igual que las ovejas del campo, nos podemos perder, pero no podemos regresar. Lo voy a volver a decir. Nosotros, al igual que las ovejitas del campo, nos podemos perder, pero no podemos regresar. Regresar, volver de vuelta a casa, solo es posible si el buen pastor nos carga sobre sus hombros. El pueblo del norte, los que un día habían sido ovejas del Señor, habían dejado tiempo atrás la dirección de Dios y ahora, como ovejas descarriadas, ya no saben por dónde seguir. El poeta lo ve y sufre. Sufre como tiempo después sufrió Jeremías, porque veía que el reino del sur, y ahora estoy hablando de lo que ocurrió bastante tiempo después en el reino del sur y que lo veían venir todos los profetas y Jeremías se lamentaba por ello, veía Jeremías que le estaba pasando lo mismo al reino del sur, que seguían los mismos pasos que el reino del norte y que por lo tanto también acabarían como ellos siendo asolados, pero en este caso por la invasión de Babilonia, no de Asiria. Decía así Jeremías: rebaño descarriado es Israel. Leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero, que es lo que estamos viendo en el Salmo. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después, que es lo que estaba sufriendo Jeremías. Esto me enseña que hay que escuchar y obedecer las advertencias del Señor. Advertencias que sus siervos nos muestran a través de la palabra para no cometer los errores que nos llevan a que el enemigo se abalance sobre nosotros y nos destroce, porque sabemos que el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir, pero el pastor de Israel, ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso, cuando su pueblo se descarría como ovejas sin pastor, lo primero que hay que hacer es clamar al Señor para que Él nos escuche y podamos volver a ser pastoreados. Versículos del 1 al 3. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. El estribillo: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Bien, el salmista le está pidiendo por Israel cuando, como tú y yo, pedimos por la iglesia cuando se escapa del redil esta iglesia o alguien de la iglesia, ¿no? Y lo hace porque ve a muchos de sus miembros perdidos y teme que a él también le pueda pasar lo mismo. Es un lamento y una súplica por el rebaño. Es el reconocimiento de quién es Él. Es el reconocimiento de que Él es Dios, de que Él es el pastor de Israel
de que solo el pastor de Israel les puede traer de regreso a casa. Lo que vemos en el versículo 1 es un recuerdo del pasado. Dios iba con ellos por el desierto, iba desde lo alto del arca de la alianza, sentado sobre los querubines, guiando a su rebaño. Y así es como lo recuerda el salmista en este versículo 1. Los guiaba para llevarlos a la tierra de promisión, los guiaba protegiéndolos de los peligros. Así había ocurrido antes, sin embargo ahora Dios ya no va con ellos. Ahora parece que se ha dormido, aunque no es así. Lo que realmente pasa es que el rebaño se ha escapado, y por eso ahora el rebaño, el pueblo, está perdido. Las ovejas no son animales que se puedan defender. La mayoría de los animales poseen algún tipo de defensa, pasiva o activa, pero las ovejas no. Hasta su balido da pena escucharlo y no produce ningún temor, ¿no? Las ovejas no tienen garras, no tienen colmillos que desgarren, no rugen, no tienen ni agilidad ni velocidad, no tienen un aspecto amenazante. Las ovejas sin pastor no tienen ninguna posibilidad de subsistir. De hecho, si el pastor no las saca a pastar, ellas no salen del redil y allí se mueren de hambre. Por eso cuando se escapan, o se las va a buscar o se mueren. Y se mueren seguro. Y a las verdaderas ovejas del Señor les pasa lo mismo. Por eso, cuando se quedan sin pastor, cuando pasa mucho tiempo fuera del redil la oveja, cuando, como en este caso, en el Salmo, llevan mucho tiempo sin estar bajo su protección, se pierden, agonizan y se mueren. Una oveja, una verdadera oveja, no puede estar en el mundo. El resto de los animales sí. Perros, gatos, cabras son animales que, aun siendo domésticos, son o pueden ser muy independientes. La prueba es que hay gatos salvajes, perros salvajes y cabras monteses, pero no encontrarás nunca una oveja salvaje. Por eso, cuando sientas que no puedes estar en el mundo al que te has escapado por desobedecer a Dios, es que eres una oveja. Y en ese caso, clama y di lo que el salmista le pide a Dios en el versículo 1. Oh pastor de Israel, escucha. Si hay alguien que le pide esto al Señor y se lo pide de verdad, queriendo ser una oveja, deseando seguir al pastor y reconociendo que se ha escapado, es que es una oveja del Señor. Porque el Señor siempre se presenta en la Biblia como un pastor, pero de ovejas. Cristo desea restaurarte, Cristo desea ser el buen pastor de tu vida, pero Él solo es pastor de ovejas. No lo es de cabras que se escapan y además quieren seguir escapadas. Las ovejas son absolutamente dependientes de su pastor. Son muy obedientes y casi nunca le crean problemas al pastor, a diferencia de las cabras, que son muy independientes y buscan enfrentarse en cuanto hay algo que no concuerda con su idea. Las ovejas aprenden enseguida que necesitan la atención y el cuidado de su pastor. Ellas saben que sin su pastor se mueren. Las cabras pueden vivir en un estado salvaje, las ovejas no. Otra característica de las ovejas es que cuando se acerca algún extraño, cuando se las separa de su familia, cuando se pierden o cuando no ven a otros miembros de su mismo rebaño, el corazón les late más rápido. Por eso son tan dependientes, pero atención, dependientes no de cualquier pastor, son dependientes de su pastor. Su pastor las conoce y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado a todas las llama, las propias, ¿no? Y va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, ¿por qué? Porque conocen su voz. Esta es una de las características principales de las ovejas, que reconocen la voz de su pastor, no reconocen la voz de nadie más. Y por mucho que se les insista, ni se mueven del lugar en el que están hasta que su pastor las llama. Su dependencia del pastor les hace estar atentas a la voz y a la dirección que sigue el pastor. No obedecen a nadie que no sea su pastor, solo atienden a la llamada del suyo. La Iglesia, como rebaño del Señor, somos también muy frágiles. Por eso, cuando una congregación se sale de la palabra, tratando de ser independientes de Dios y pensando que podemos valernos por nosotros mismos, es cuando corremos el mayor de los peligros. Nosotros, como congregación, hemos sido llamados por el buen pastor para salir tras él y no tras nadie más. No debemos obedecer la voz de los que saltan por un lado del redil y simulan ser pastores para llevarse a las ovejas
¿Qué es lo que hace el mundo con falsas llamadas a la prosperidad y a la felicidad? ¿Pero es así nuestra relación con nuestro pastor? ¿O nos rebelamos, como sabemos que hizo en tantas ocasiones el pueblo de Israel? A veces es difícil confiar, pero no tengo que escaparme del rebaño, porque Dios es bueno. Si le sigo, yo sé que en lugares de delicados pastos me hará descansar y que junto a aguas de reposo me pastoreará. Y que incluso cuando las cosas se ponen feas, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo, su vara y su cayado me infundirán aliento. Las ovejas del Señor tienen muchos beneficios. Está el beneficio de ser cuidado y guiado por sendas de justicia, pero además está el beneficio de la disciplina cuando nos escapamos. La disciplina es lo que le ocurre a una oveja cuando no le hace caso al pastor, que el pastor le tiene que quebrar una pata. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha tenido que quebrar una pata, verdad? Pero tengo que entender que esa disciplina es amor para no volverme a escapar. Y si lo entiendo, no volveré a escaparme, no me volveré a perder. Este salmo es duro de escuchar, porque muchas de las ovejas por las cuales está clamando el salmista nunca regresaron al redil. Pero yo creo que Dios lo permite para que la Iglesia, para que nosotros veamos a dónde podemos llegar si no seguimos al pastor de Israel. Pues es para que nosotros sepamos a dónde podemos llegar, ¿no? Y para entender otra cosa también, que cuando me escapo, tiene que ser Él quien me rescate. Yo no puedo, no tengo recursos, no puedo hacerlo en mis fuerzas, como no lo pueden hacer las ovejas del campo. Solo puedo clamar al pastor. Es por eso que dice ahí, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Tiene que ser el pastor. Mientras tanto yo no puedo. Yo soy el que me escapo. Eso sí lo sé hacer, pero no puedo volver. Eso no lo sé hacer. Yo no puedo volver si Él no me viene a rescatar. Yo no puedo volver si Él no me restaura. Yo no puedo volver si Él no hace resplandecer su rostro sobre mí. Reconocer esto es reconocer su soberanía absoluta sobre todas las cosas. A mí solo me queda clamar y reconocer qué es lo que me va a pasar si decido escapar de su rebaño. Versículos del 4 al 7. Yahvé, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. El estribillo, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Bien, después de haber visto quién es Dios, el buen pastor de Israel, que siempre me ha llevado por delicados pastos y que junto a aguas de reposo me ha hecho descansar, ahora me veo a mí, un pecador que no se merece otra cosa que comer y beber mis propias lágrimas por haberme desviado de su camino. Pero aún así, Él me puede restaurar. El único requisito para poder ser restaurado es simple y sencillo de entender, pero es muy difícil de aceptar porque la soberbia del ser humano lo impide. El origen de la desgracia del pueblo de Dios no está en la aflicción provocada por los asirios, que les han invadido y que son muy malos. No, con su maldad han asolado a Israel. No, ya que nada ellos podrían haber hecho si Dios no se lo hubiese permitido. La causa de la calamitosa situación de Israel es ellos mismos. Ellos mismos han seguido a otros ídolos y es eso lo que provoca la indignación del pastor de Israel. Hasta que llegó la cautividad de Israel en Asiria, ya el pueblo llevaba mucho tiempo abandonando el camino marcado por el pastor y no habían parado de provocarle con la idolatría e injusticias. Israel desobedecía constantemente y pensaba que como fueron los elegidos por Dios, la vid elegida por Dios, pues nada les podría pasar, pero él dijo, hasta aquí hemos llegado. El salmista lo tiene claro. Ellos han sido los culpables y sin ningún género de dudas ha sido el pastor quien les ha disciplinado. Si leéis el Salmo os dais cuenta que jamás echa la culpa a los asirios. Reconoce que es el pueblo y es Dios quien les ha disciplinado. Por eso dice, les diste y nos pusiste. Fuiste tú y no los asirios los que lo hicieron, dice el salmista. En el Salmo se comprende esto y no se excusa. Ha sido Dios quien ha hecho que Samaria caiga en manos enemigas. Es por eso que ahora nuestra comida y bebida, dicen ellos, son nuestras propias lágrimas. Y es Dios, y no otro, quien pone al pueblo en escarnio entre mis vecinos. Soberanía absoluta de Dios.
Pero el salmista lo ha reconocido, no pone excusas y por eso espera la misericordia del pastor. ¿Hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo?, dice. Este hasta cuándo, aunque puede parecer desesperación, en realidad contiene esperanza porque muestra que esta situación de opresión puede terminar y que este final está en manos de Dios y que Dios es bueno. De momento el fuego de su furor, el fuego del furor de Dios, hace que el humo que se desprende de ese fuego sea como una barrera entre esta oración del Salmo y el Señor. Pero el pueblo ha de arrepentirse, y con un arrepentimiento sincero, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero para que esto sea así, necesito ponerme de su lado, necesito dejar de ser un rebelde. Por eso esta situación en la que vemos que permanece Israel es una lección también para la Iglesia. Más tarde el pueblo pudo comprobar que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, dice Jeremías en Lamentaciones. Pero para eso hay que darse cuenta que estamos perdidos y clamar, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Aquí Dios, como si os fijáis, ya no solo es Dios, como en el versículo 3, en el primer estribillo, ahora es Dios de los ejércitos. Ha habido un avance. Es el Dios que tiene el poder para liberar a su pueblo. Es el Dios todopoderoso. Quiero que vayamos todos al segundo libro de Crónicas, capítulo 30. Allí vamos a ver cómo la misericordia de Dios, a través del rey Ezequías, rescata a algunas de estas ovejas de Israel. Versículo 1. Envió Ezequías por todo Israel y Judá, Israel reino del norte y Judá reino del sur, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa del Señor, para celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. Versículo 5. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua al Señor Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos al Señor, el Dios de Abraham, de Isaac, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra el Señor, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues vuestra cerviz como vuestros padres, someteos al Señor y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid al Señor vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis al Señor, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque el Señor vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no se apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Con el paso del tiempo, Israel fue restaurado, sí, pero las cicatrices que quedaron, para siempre quedaron. Con el tiempo, Israel volvió a ser testimonio para el mundo, pero lo que pasó para testimonio de quién es Él y de quién soy yo, pasó. Pasó para que así, al ver ahora esas cicatrices, tú y yo podamos recordar y no olvidar que Dios no puede ser burlado. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.